Muchas veces, no sé si se han dado cuenta ustedes, pero muchas veces el silencio es muy expresivo. El silencio puede expresar demasiadas cosas. En algunas ocasiones el silencio puede expresar desprecio, puede expresar que alguien está ignorando a otra persona. Algunos, por enojo, prefieren callar. En otras ocasiones el silencio puede expresar resignación y en algunas otras asentimiento de algo. A veces, cuando conocemos muy bien a las personas, aprendemos también a conocer sus silencios. Aprendemos a conocer esos momentos en los que se quedan callados y hasta sabemos por qué se quedan callados. Pero, ¿qué pasa cuando Dios guarda silencio? Por ejemplo, yo no sé si le ha pasado a ustedes. Si usted ha orado o ha pedido dirección para su vida y no hay respuesta. Quizás ha sufrido alguna enfermedad o una molestia física y pidió a Dios que le sanara, pero pareciera ser que Él no le escuchó porque no hay respuesta a esa oración. O algunos padres de familia que ven que sus hijos andan bastante descarriados y piden a Dios que les hable a ellos, que transforme sus vidas, pero no parece que las cosas cambien. O aquellas mujeres que tienen mucho tiempo, meses, años, incluso, de estar orando por la conversión de sus esposos, pero al parecer nada pasa. Al parecer Dios guarda silencio. Tal parece que Dios está distante. Muchas ocasiones parece que Dios está ajeno a nuestras necesidades. O en las ocasiones en las que hombres o mujeres han orado porque Dios les dé esposo o esposo, por su ayuda idónea, y parece que Dios ha ignorado también esa oración. Hay otras ocasiones en que hemos sido lastimados o estamos en una gran necesidad y Dios guarda silencio. Y el silencio de Dios pudiera parecernos difícil de entender. ¿Tendrá Dios algún propósito con su silencio? ¿Tendrá Dios algún propósito al callar luego de nuestro clamor, luego de nuestras oraciones? Y la respuesta es sí. Dios tiene un propósito. Dios muchas veces ocupa el silencio para buscar nuestra intimidad con Él, nuestro crecimiento espiritual en Él. Y es que en medio de los tiempos de sufrimiento aprendemos a amar al Señor por lo que Él es y no por lo que Él puede hacer por nosotros, aun cuando Él guarda silencio. Hay diferentes ejemplos en la Biblia de momentos en los que Dios parece guardar silencio. Por ejemplo, cuando Dios guardó silencio por algún tiempo ante la petición insistente de Ana de que le diera un hijo. Un ejemplo un poco más drástico aún son los 400 años de silencio entre los dos testamentos. Se termina de escribir el libro de Malaquías, de ahí 400 años de silencio, en los que parece ser que ningún profeta profetizó. 400 años en los que Dios guardó silencio hasta la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Vemos también el silencio de Jesús ante la muerte de Lázaro. El silencio de Dios ante la petición de Pablo, en el cual en 3 ocasiones le rogó a Dios que le fuera quitado ese aguijón que él tenía en la carne. Vemos un silencio aún mucho más impactante, un silencio que impresiona. Un silencio que nos hace estar en silencio también a nosotros. El silencio del Padre en la crucifixión del Hijo. El silencio del Padre durante la muerte de Cristo y horas después de la muerte de Cristo. Y en esta ocasión, en esta noche, vamos a estudiar un pasaje muy significativo. Un pasaje muy profundo que, así como hemos experimentado en nuestras vidas, en este pasaje se muestra que Dios guarda silencio. Este pasaje nos da a entender que Dios guarda silencio. ¿Qué pasaje es este? El Salmo 22. El Salmo 22 es un pasaje muy profundo y muy especial porque el rey David está narrando sus sufrimientos, pero al mismo tiempo este salmo es un salmo profético. Es un salmo mesiánico, es un salmo que nos habla de Jesucristo.
Y el Salmo 22, 1 y 2 dice de la siguiente manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay sosiego para mí. Dios mío, Dios mío. Y es que este salmo empieza con un clamor. El salmista está diciendo: Dios mío, Dios mío. Un clamor que, además de manifestar ayuda en una necesidad, este clamor también está manifestando la relación que el que clama tiene con Dios. Este es un clamor confiado en Dios. Es un clamor en el que el salmista, que dice Dios mío, no está buscando respuesta en otros lugares. No está buscando respuesta en amigos o en prácticas religiosas. No está buscando respuestas en prácticas de misticismo, en prácticas esotéricas. El salmista está clamando a Dios. Y en necesidad, ¿usted a quién clama? En necesidad, ¿usted a quién acude? En la desesperación y en la angustia, ¿a quién acude usted con confianza? ¿Hacia quién va dirigido su clamor? ¿Hacia sus amigos? ¿Hacia sus padres? ¿Hacia su esposo? ¿Hacia su esposa? ¿Aún hacia sus discipuladores o sus pastores? ¿Quién es el primero en escuchar su clamor en sus tiempos de angustia y necesidad? La respuesta que usted dé a esa pregunta va a hablar mucho de su relación con Dios. Pero el salmista clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra desamparado viene de una palabra hebrea que se refiere a permitir, a rehusar, a ayudar o a aplazar. De hecho, el sentido que más frecuentemente se le da es a aplazar. En otras palabras, el salmista está diciendo: Dios mío, ¿por qué demoras? ¿Por qué postergas? ¿Por qué retardas? ¿Por qué te tardas? ¿Que acaso no me escuchas? ¿Que acaso no me oyes? ¿Por qué no respondes? Y es que lo que dice este salmo al principio, el Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es muy parecido a lo que dice el Salmo 13, versículos 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo he de estar cavilando con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo prevalecerá mi enemigo? ¿Se siente usted así? ¿Ha sido su oración en los últimos días o en las últimas semanas? O en algunos casos en los últimos meses o años. ¿Así? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo toleraré más esta enfermedad? ¿Hasta cuándo seguirá mal mi negocio, Señor? Señor, ¿hasta cuándo mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía seguirá siendo azotado por esta enfermedad? ¿Hasta cuándo mis hijos seguirán comportándose así? ¿Hasta cuándo mi esposo, mi esposa me tratará así? ¿Hasta cuándo tendré que sufrir esto? ¿Hasta cuándo poder ser librado de esta gran angustia? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? ¿Ha venido usted así ahora? ¿Siente que Dios lo ha olvidado? ¿Siente que Dios lo está ignorando a pesar de su clamor insistente y persistente? ¿Siente que Dios lo que ha hecho es voltear su rostro de usted? Y es que esto es un clamor que parece ser que dijera: ¿por qué es incomprensible que tú, siendo mi Dios, el único quien yo reconozco como Dios, me hayas abandonado? Como si tú ya no fueras mi Dios o yo ya no fuera tuyo. Pero el salmista, aún a pesar de ese clamor, se puede dirigir a su Dios en términos tan personales. Si el salmista puede dirigirse a su Dios con confianza y decirle: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si usted en esta noche
Se puede dirigir con clamor a Dios, decirle: Dios mío, ¿hasta cuándo? Dios mío, ¿que acaso me has olvidado? Si el salmista y ustedes se pueden dirigir así a Dios, es que ustedes no han sido abandonados. Porque solo un corazón que ha sido cautivado por Dios y regenerado por Dios, que ha sido atraído por Dios con lazos de amor, un corazón inundado por Dios mismo, en el que habita Cristo por medio del Espíritu Santo, es un corazón que va a anhelar y siempre buscar a Dios, aún en los momentos de necesidad. Y el salmista sigue diciendo en el Salmo 22: ¿por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y aquí cuando dice salvación, no se refiere a nuestra salvación espiritual o a la salvación que nosotros hemos experimentado del pecado, de la muerte eterna, de la ira de Dios, sino que se está refiriendo a liberación, a la liberación de esa situación tan agobiante en la que el rey David se encontraba en ese momento. Le dice: ¿por qué estás tan lejos de mi liberación, de hacer algo por mí? Y esa frase, estás lejos, significa estás remoto, estás lejano en lugar y en tiempo. Parece ser, Señor, que estás en otro lugar, que tardarás mucho. ¿Por qué estás tan lejos de mí? Es como que si ustedes necesitan la ayuda de una persona en específico, imagínense de que ustedes, yo no sé cuánto le ha pasado, puede ser el ejemplo un poco absurdo, pero imagínense de que usted, Señor, por precaución, le ha dejado una llave de repuesto de su carro a su esposa. Pero su esposa tuvo que salir de la ciudad y va a volver hasta en la noche. Y es por ahí, por las 10 de la mañana, de repente usted, ajetreado por su día a día, deja la llave del carro adentro y deja con llave. En ese momento, quien la puede ayudar está lejana de usted. Tanto en espacio, tanto en lugar, como en tiempo. Y la desesperación aumenta. Porque dicen: ¿cómo voy a hacer hoy? Algo así, solo que mucho más intensificado. Algo así está experimentando el rey David. ¿Por qué estás lejano? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Parece ser que estás en otro lugar. Parece ser que tardarás una eternidad. Y le sigue diciendo: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay sosiego para mí. Con esa frase, clamo de día, lo que le está diciendo el salmista es: clamo diariamente a ti. Todos los días, diariamente, insistentemente te estoy clamando con lo mismo. Me estoy desgarrando la garganta pidiéndote ayuda. Y no respondes. Y callas. Y guardas silencio. Y eso hace que por las noches no haya descanso para mí. Eso hace que en las noches pase en vela. Eso hace que las noches sean largas. Porque no hay respuesta para mi clamor. ¿Cuántos han venido así en esta noche? Frustrados, cansados, desesperados, con angustia, clamando a Dios. ¿Cuántos incluso pueden haber dicho: solo hoy, Señor, ya me cansé de clamar, voy a ir nuevamente voy a ir el jueves al culto, nuevamente voy a ir a alabarte, nuevamente voy a ir a escuchar tu palabra, nuevamente voy a ir a clamar por la misma necesidad por la que he estado clamando, nuevamente voy a pedir que oren por mí por lo mismo, nuevamente. ¿Cuántos han venido así hoy?
Solo hoy, Señor. Quiero respuesta hoy. Ya me cansé. Estoy desesperado. No me respondes. Y el salmista estaba viviendo su tribulación como lejanía de Dios. Era algo trágico para él como era algo trágico para usted. Porque es Dios. Porque el salmista sentía que era Dios quien se alejaba de él. Él buscaba a Dios, él quería estar cerca de Dios. Pero al experimentar el silencio de Dios, sentía que entre él más se acercaba de Dios. Si él daba un paso hacia Dios, Dios daba dos hacia atrás. Sentía que Dios se alejaba más de él. Yo no sé con qué angustia ha venido usted hoy a clamar. Yo no sé con qué problema ha venido usted. Si es acaso por una enfermedad, por una situación financiera, si es acaso que teme por su seguridad o la de sus hijos. Yo no sé qué es lo que a muchos, que puedo ver sus caras y veo que cada jueves están aquí sin falta, temprano, que solo están esperando que abran la iglesia para entrar. Que están clamando, clamando, clamando y no han dado respuesta. Que piensan que Dios está lejos. Pero mi familia, Dios no está lejos. Dios no está lejos. Él dice en su palabra en el Salmo 9:10 lo siguiente: En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. El Señor no abandona a los que le buscan. Si usted ha venido a buscar a Dios con corazón sincero, a clamar, usted no ha sido abandonado por Dios. La Biblia dice, es clara: tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. El Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Y es que cualquier persona puede ser capaz de abandonarlo, pero aún así el Señor siempre tiene cuidado de usted. El Señor nunca nos abandonará. Pero ¿por qué entonces, si esto es así, por qué entonces parece que Dios está lejano? Si esto es así, si lo estamos viendo en su palabra, ¿por qué parece que Dios ha guardado silencio? Porque Dios tiene un propósito perfecto. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Él tiene propósitos perfectos para nosotros. ¿Por qué Dios guarda silencio? Porque Él está purificando nuestra fe. ¿Por qué Dios guarda silencio? Porque Él está viendo y en ese silencio se está revelando qué hay en nuestro corazón hacia Él. ¿Por qué Dios guarda silencio? Porque está tratando con nuestro carácter. ¿Por qué Dios guarda silencio? Porque puede ser también que nos esté disciplinando. ¿Por qué parece que Dios calla? Por estas razones. Pero entonces, si reconocemos que Dios calla, si vemos que Dios guarda silencio, o parece guardar silencio, y vemos que son por estas razones que acabo de mencionarles, entonces también tenemos que reconocer, y usted tiene que reconocer en esta noche, que Dios, en medio del silencio aparente que parece Él tener hacia usted y hacia sus oraciones, en medio de ese silencio, Dios está obrando. Dios, en medio de su silencio, sigue siendo Dios santo, Dios justo, misericordioso, majestuoso y fiel. Y precisamente esto lo recordó David. El salmista recordó quién es Dios y sus obras. El Salmo 22, 3 al 5 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y es que si tuviéramos que hacer un resumen de esos 3 versículos, veríamos que el sentido de esos 3 versículos es el siguiente: aunque no me haya respondido, aunque tú guardes silencio, tú permaneces como el Santo de Israel, que ha demostrado su atención en gracia una y otra vez a tu pueblo. Y es que en los versículos 4 y 5
Después de alabar el salmista a Dios como el Santo de Israel, como Dios Santo, en los versículos 4 y 5 el salmista recuerda lo que Dios hizo en el pasado con el pueblo de Israel. Dios obró en el pueblo de Israel. Dios mostró su poder y fidelidad. Dios los liberó y no los dejó avergonzados. Dios obró. Y el salmista recuerda eso. Pero también es algo sumamente interesante y que tenemos que prestar mucha atención a que en estos dos versículos, en el versículo 4 y 5, ¿están acá el 4 y 5? Sí. Cuente cuántas veces dice la palabra confiaron en dos versículos. En 3 ocasiones. Se repite en 3 ocasiones la palabra confiaron. Pero antes de hablar de lo importante que es esta triple repetición de la palabra confiaron, quiero destacar algo. Algo que está implícito en el versículo. ¿Quiénes dice David que confiaron en Dios? Sus padres. No se estaba refiriendo a su progenitor, se estaba refiriendo a sus antepasados. Aquellos a los que Dios había escogido, por medio de los cuales Dios formaría el pueblo de Israel. Estaba refiriéndose a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a Josué, a los demás jueces. Pero si David sabía que sus padres confiaron en Dios, ¿cómo creen ustedes que David sabía eso? ¿De qué manera creen ustedes que David llegó a ese conocimiento de que sus padres confiaron en Dios? Moisés no habló con David. José no habló con David, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. ¿Cómo David se pudo haber enterado que sus padres confiaron en Dios y que fueron librados por Dios? Por las Escrituras. Por las Escrituras, mi familia. Dios ya había inspirado por medio del Espíritu Santo a Moisés para escribir la Torá. Ya habían sido escritos algunos de los libros históricos. Y es que en los momentos de frustración, en los momentos de angustia, en los momentos de desesperación, no deje de clamar a Dios. Siga clamando a Dios. Esa persona que pudo haber venido hoy diciendo: este es el último jueves que voy. No deje de clamar a Dios. Y si ve que la situación permanece igual, no desmaye. No piense que Dios está lejos. No piense que Dios ha callado. Mi familia, Dios no ha callado. Dios no ha callado. ¿Cuántos tienen Biblia? Levanten su Biblia, por favor. Dios no ha callado. Le sigue hablando ahí en su palabra. Dios no ha callado. Que con eso les quiero hablar un poco acerca de distintas cosas que me han sucedido a mí desde que soy cristiano. En muchas ocasiones yo he orado a Dios insistentemente por distintas cosas. ¿Y qué creen? En algunas ocasiones sí, Dios ha respondido casi de inmediato por medio de personas, por medio de circunstancias, y en el que puedo ver que está moviéndose la mano de Dios. En otras ocasiones, Dios ha guardado silencio. Y ese silencio, yo no sabía cómo interpretarlo. Ignoraba totalmente, en mi inicio de la vida cristiana, hace ya 11, 12 años más o menos, cómo interpretar ese silencio de Dios. Y así han habido áreas de mi vida en las que yo he tenido continuos fracasos por mucho tiempo. Una de esas áreas más marcadas ha sido en mis relaciones, en que yo, por no interpretar el silencio de Dios, hacía las cosas al revés. Siempre trataba de hacer las cosas al revés, las cosas a mi manera, y de actuar de manera bien independiente. Por ahí, por abril de este año, yo debía de tomar una decisión con una relación en la que yo estaba. Algunos de ustedes se dieron cuenta. Yo debía tomar una decisión con esa relación.
Estaba dudando. Pedí consejo, pero seguía dudando. Oraba y seguía dudando. Y entonces alguien me dio el sabio consejo. Mira, pero si Dios ya habló. ¿Cómo que Dios ya habló? Le digo yo. Sí, Dios ya habló en la palabra. ¿Por qué estás buscando fuera de la palabra? Ahí está la revelación de Dios para tu vida. Miren, he pasado estudiando, para tomar la decisión, he pasado estudiando, sacando versículos, sacando todos los versículos. Y leyendo cada uno de los versículos. Examinando con sinceridad, con la mayor integridad cada uno de los versículos. Para tomar una decisión. La decisión que tomé es que tenía que terminar esa relación. Porque la palabra sí me lo exigía. La palabra sí me lo exigía. Y así he ido tomando distintas decisiones. Después de eso, en lo que yo voy a la palabra. Voy a la palabra. Incluso que hay algunos jóvenes que yo tuve la oportunidad de contarles esto mismo en un culto de jóvenes. Y es ir a la palabra. Dios no ha callado. Mi familia, Dios no ha callado. Dios nos habla en su palabra. Usted piensa que Dios ha callado, pero tiene su Biblia en su casa cerrada. Dios no ha callado. Es en su palabra donde sabemos quién es Dios. En su palabra sabemos qué hace Dios. En su palabra sabemos qué quiere Dios. En su palabra sabemos qué dice Dios. O en otras palabras, es en su palabra, es en la Biblia que conocemos sus atributos, que conocemos sus obras, que conocemos su voluntad, que conocemos sus mandamientos. Es en su palabra. Y es en su palabra que David pudo ver que sus antepasados confiaron. Que esos héroes de la fe confiaron. Fue en su palabra que David pudo ver eso. Confíe también usted. ¿Y por qué es tan importante la palabra confiaron? Porque en el silencio Dios nos habla. Pero también es muy importante la palabra confiaron, porque en el silencio Dios sigue siendo Dios. En el silencio Dios sigue siendo Dios. Confía en Dios. En el silencio Él sigue siendo Dios. Él es soberano, Él es sabio, Él es omnisciente, Él es supremo, Él es omnipresente. Él es Dios sustentador, creador de todas las cosas, todopoderoso. Él es santo, Él es justo, Él es fiel, Él es clemente, Él es paciente, Él es misericordioso, Él es Dios de gracia, Él es amor, Él es bueno, Él es generoso con usted. Dios sigue siendo Dios. Ese mismo Dios que desde antes de la fundación del mundo lo escogió, lo predestinó para ser conforme a su Hijo, ese mismo Dios que lo llamó por medio del Evangelio, ese mismo Dios que por medio del Espíritu Santo le dio vida espiritual en la regeneración, ese mismo Dios que le dio el don de la fe, el mismo Dios que le dio el arrepentimiento, ese mismo Dios que usted confesó como su Señor, como su Salvador, ese mismo Dios en el que usted creyó y se rindió a Él, sigue siendo Dios. Nunca dejará de ser Dios. Porque ese mismo Dios es inmutable, es eterno, autoexistente. Sigue siendo Dios. Y luego de esto, el salmista se fija nuevamente en lo que le está pasando. Se fija nuevamente en su condición. En el Salmo 22, 6 al 8 dice lo siguiente: porque yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Hacen una mueca con los labios, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, líbrelo Él, que Él lo rescate, puesto que en Él se complacía. Esa es la condición en la que él se encontraba en su situación. Burlas, desprecios, escarnios. Por la situación en la que estaba viviendo el rey David, la gente hacía eso de él y aún se burlaban.
Él se encomendó a Dios, que lo libre Él, que Él lo rescate. Y no en Él se complacía, no era Él el que danzaba enfrente de Él, no era Él el que devolvió el arca. Que lo rescate Dios. ¿Qué está pasando usted? ¿Qué es lo que lo tiene aquí hoy? ¿Qué es lo que está experimentando usted? Dolor, tristeza, angustia, acoso en el trabajo. ¿Qué está experimentando? Después de recordar esto que está experimentando el salmista también recordó no solo lo que Dios había hecho con sus antepasados, sino que recordó lo que Dios ha hecho en su vida. Salmo 22, 9 y 10 dice: porque tú eres el que me sacó del vientre, me diste confianza desde que estaba sobre los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y es que el salmista está reconociendo que Dios lo ha sustentado desde el vientre de su madre, que Dios le ha dado confianza desde que su madre lo amamantaba, que él había sido entregado desde la matriz a Dios. Desde el vientre de mi madre le dice: tú eres mi Dios. Aunque él en ese momento aún ni tenía uso de razón, pero él reconoce la gracia de Dios, la soberanía de Dios, el cual lo había elegido desde antes de la fundación del mundo a él. Dice: tú eres mi Dios. Y esto es bien parecido a lo que dice Romanos 8:28, que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, a los que hemos sido llamados según su propósito. Pero también es muy parecido a lo que dice el Salmo 13, 5 y 6, el mismo salmo que decía: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Termina con esos dos versículos. Porque yo en tu misericordia he confiado, y mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me ha colmado de bienes. Yo en tu misericordia he confiado. Yo sé que tú eres Dios de misericordias. Tú eres misericordioso. Tú no solo actúas con misericordia, sino que tú eres misericordia. Es inherente a ti, y por eso he confiado en ti. Tú eres quien me va a librar. Mi corazón se regocija en que tú me vas a librar de esto. Por lo tanto, yo cantaré a ti, cantaré a tu nombre, porque tú me has colmado de bienes. Y eso fue lo que David hizo. Versículos más adelante, en el Salmo 22, 22 al 25, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Glorificadlo, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él ocultó su rostro, sino que cuando clamó a él, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Cumpliré mis votos delante de los que lo temen. ¿Qué hará usted ahora que conoce el porqué del silencio de Dios? ¿Qué hará ahora que su confianza está en Él y en su palabra? ¿Qué hará ahora que luego de la exposición de la palabra de Dios y la obra que el Espíritu está haciendo en su vida, su confianza en Dios se ha fortalecido y ha entendido el porqué del silencio de Dios? El salmista dice lo que hay que hacer: testificar en medio de sus hermanos del nombre de Dios y sus maravillas. Hable lo que Dios ha hecho con usted, recuérdelo, compártalo con los demás. Él le ha colmado de bien a usted. Alabe a Dios en la congregación. Ya vamos a tener momentos para alabar a Dios. Alábelo. Viva con temor a Dios, conociéndolo cada día más, sorprendiéndose cada día más, asombrándose cada día más de Él, en una actitud de adoración, de obediencia y de agradecimiento, aborreciendo el pecado y deleitándose en Él, en su palabra. Eso es el temor a Dios. Gócese en Dios. Gócese en Dios, gócese que Él no lo ha menospreciado ni lo ha rechazado en su dolor. Él no ha ocultado su rostro de usted, sino que cuando usted ha clamado a Él, Él lo ha escuchado. Si bien es cierto, parece ser que no ha respondido,
pero Él lo ha escuchado. Alábelo en la congregación y también cumpla sus votos al Señor. Si usted en medio de esta situación ha hecho un voto al Señor, cúmplalo. Si usted en medio de esta situación ha consagrado algo al Señor, cúmplalo. Porque Dios seguramente lo ha querido meter en esa situación para que usted cumpla ese voto, eso que le quiere consagrar a Él. Y es que además de esto, podemos ver el propósito de Dios con el salmista en este salmo, y al mismo tiempo podemos ver el propósito de Dios con nosotros. Dijimos al principio que este salmo es un salmo profético y mesiánico. Veamos por qué. ¿Qué dice el Salmo 22:1? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Eso mismo fue lo que dijo Jesús en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tuvo su cumplimiento. Está en Mateo 27:46 y en otros evangelios más también. ¿Qué dice el Salmo 22:7-8? Todos los que me ven me escarnecen. Hacen una mueca con sus labios. Menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor. Líbrelo Él, que Él lo rescate, puesto que en Él se complacía. Y es que en Mateo 27:39 y 43 vemos que tanto en el camino del Calvario, cuando Él ya se encontraba en el Calvario, muchos lo escarnecían, muchos se burlaban de Él con desprecio, muchos meneaban la cabeza, muchos decían: que se baje de ahí, que se baje de ahí. Uno de los malhechores crucificados de un lado de Él le dijo: si tú eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Salmo 22:16 dice: perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y es que Jesús fue horadado de sus manos y sus pies en la crucifixión. Y el Salmo 22:18 dice: repartieron entre sí mis vestiduras, y sobre mi túnica echan suertes. Esto vemos su cumplimiento en Mateo 27:35, que incluso el evangelista dice: y repartieron entre sí sus vestiduras y echaron suerte sobre sus vestidos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿De qué profeta creen ustedes que estaba hablando? De David. Estaba hablando de David. ¿Por qué? Porque Dios quiso que David experimentara angustia, dolor, desesperación, ansiedad y todos esos sentimientos que le hacían expresar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios guardó silencio en medio de la situación en la que estaba atravesando David, porque así David, en esas circunstancias, iba a ser inspirado por el Espíritu Santo para escribir este salmo mesiánico, salmo que profetizaría y anunciaría la pasión del Hijo de Dios encarnado, de Jesucristo, salmo que sería parte de esas 300 evidencias que hay en el Antiguo Testamento, 300 profecías, más de 300 que se cumplieron en Jesús y que defienden y vindican que Jesús es quien dijo ser. El Señor tenía un propósito, no solo con la circunstancia en la que estaba David, sino con el silencio que Él guardó ante su clamor. Asimismo, mi familia, Dios guarda silencio para que nos entreguemos más y más a su palabra, para que busquemos refugio allí. Dios guarda silencio para que usted siga clamando, para que usted siga acercándose al Señor, para que usted siga reconociendo y creyendo que aún en el silencio Dios sigue siendo Dios, para que usted lo busque, para que usted testifique, para que usted lo alabe. El mismo rey David escribió en el Salmo 138:8 lo siguiente: el Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor cumplirá su propósito en usted. Su misericordia es para siempre. Él no lo va a desamparar a usted.
usted es obra de las manos de Dios. Nuevamente el Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Y este versículo es uno de los versículos que más me impactan y que más me han ministrado a mí y me siguen ministrando en las Escrituras. Y sabemos que los que aman a Dios, sabemos que los que aman a Dios. Pero ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Qué pasa con estos que aman a Dios, que han sido llamados conforme a su propósito? Todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? ¿Sabe por qué usted ama a Dios? Porque Él lo amó primero. Porque usted desde antes de la fundación del mundo, antes de la existencia de cualquier cosa, cuando solo Él era, cuando solo estaba el Dios triuno, preexistente, autoexistente y eterno, por ese amor que Dios tenía a sí mismo y al Hijo, fue en Jesucristo que lo escogió a usted y lo llamó conforme a su propósito, conforme a su decreto eterno. Y por lo tanto, aún desde antes que usted naciera, ya habían cosas que estaban obrando para bien en su vida, porque fueron llamados conforme a su propósito. Fueron llamados por Dios, predestinados por Él para ser como el Hijo. Desde su nacimiento, todas las cosas han obrado para bien. Y así como el salmista recordó que desde la matriz el Señor era su Dios, desde su nacimiento Dios ha tenido cuidado de usted de maneras distintas. Y usted puede saber por lo que ha pasado. Usted puede saber lo que ha experimentado. Las cosas van a obrar para bien, porque ha sido llamado conforme a su propósito, porque fue predestinado usted para amar a Dios, porque Él lo amó primero. Aún si usted tuvo una adolescencia rebelde como yo la tuve, miren, yo pasé blasfemando contra Dios casi toda mi adolescencia, buscando a Dios en distintos lugares. A los 15 años yo era alcohólico, era un rebelde, era un pleitisto, era una persona que no le agradaba a muchas personas por mi manera de ser. Yo iba antes de convertirme, ya como a los 18 años, a los grupos por la rebeldía de mi papá para que se había convertido. Iba a leer la palabra, a leer libros de teología, porque le decía, en algún momento lo voy a sorprender en algo y se lo voy a echar en cara. Y con ese conocimiento yo iba a grupos de jóvenes en casa a hacerle preguntas difíciles a los líderes para ponerlos en ridículo. Ahí en los grupos de en casa iban de distintas iglesias. Y no sabía que todo eso iba a obrar para bien según el propósito del Señor. ¿Cuál cree usted que fue el primer ministerio en el que yo serví en esta iglesia? En grupos de jóvenes en casas. Ahí estábamos con el pastor Héctor y con el pastor Carlos. Y así también en su vida. Así también en su vida. Y es que mi familia, el silencio de Dios es un regalo de Dios cuando estamos en desesperación. No veamos el silencio de Dios como algo malo. Veámoslo como un regalo, como un acto de gracia y misericordia a Él. El silencio de Dios nos enseña la naturaleza de la fe genuina. Y es que el silencio de Dios nos enseña que cuando Dios parece estar ausente, la fe es más auténtica en los momentos más oscuros, porque lo buscamos más a Él. Y recordamos que aún en silencio Dios sigue siendo Dios. Y el silencio de Dios nos lleva a confiar en el corazón de Dios, en su propósito. Cuando Dios parece estar ausente, el silencio de Dios nos lleva a entregarnos a Él, a confiar en Él. A confiar en Él y en su propósito,
aun cuando no lo vemos obrar. Y es que, mi familia, el silencio de Dios no es un silencio de muerte. Es el silencio que puede guardar la vida 3 días y 3 noches en un sepulcro, pero al final resucita al tercer día y se lleva consigo cualquier sombra y cualquier duda. El viernes que fue crucificado el Señor en el Calvario, ese día viernes fue el día del más profundo silencio de Dios sobre Jesús en la cruz. Ante ese clamor que el mismo Hijo encarnado le hizo a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre guardó silencio. Tal fue el desamparo que el cielo mismo tendió su manto oscuro sobre el Calvario y hubo oscuridad a plena luz del día. Sin embargo, llegó pronto el primer día de la semana, el domingo, cuando unas pobres e indefensas mujeres pudieron comprobar con sus propios ojos que la historia había cambiado, que aquel que había sido crucificado y que había sido sepultado no estaba ya más ahí, que el sepulcro no lo había podido contener. Y nosotros vemos que en música las pausas y los silencios suelen tener una función creadora. Asimismo, el silencio de Dios. El silencio de Dios es regenerador. El silencio de Dios es restaurador. El silencio de Dios es redentor. Dios no es sordo, ni mudo, ni ciego. Él oye, habla y ve. Pero Él es paciente. Él es soberano. Él es sabio. Y Él solo espera que aprendamos a esperar, que aprendamos a ser pacientes en Él, porque el reloj de Él no se mueve con las manecillas de nuestra vida o de nuestros pensamientos, sino se mueve según su eterno propósito. Por eso, mi familia, el silencio de Dios es el regalo que nos invita a tener fe y esperanza, y que esa fe y esperanza que tenemos aumente y que tengamos la plena confianza en Él, para que, como el salmista dijo, lleguemos a decir: el Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar.